A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente, y miren, se me olvidó mi té, hombre, carajo, por estar aquí en la chorcha. Vamos a ver, sí, está calientito todavía. A partir de ese momento, como dije, comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 18 de mayo del año 2022. Muy bien. Antes de entrar a los temas que he seleccionado, quiero suplicarle a usted que entre a la página del periódico Milenio Diario. Ayer y hoy escribió el doctor Héctor Aguilar Camín dos excelentes colaboraciones relacionadas con las Fuerzas Armadas, el Ejército específicamente, y la Constitución. Le recomiendo, en serio, en verdad, le suplico, lea usted esas dos colaboraciones. Lea primero la de ayer, ahí está, entre usted a milenio.com.mx y ahí busque usted Opinión Nacional, busque usted ahí donde está la foto del doctor Aguilar Camín, pínchele ahí, como dicen los españoles, y luego va a encontrar a la izquierda donde dice las más colaboraciones del Héctor Aguilar Camín, y ahí busque la de ayer, el Ejército y la Constitución, y una vez que la haya leído, lea la de hoy. ¿Qué trata el doctor en estas dos colaboraciones? En la primera, es una pregunta muy interesante que dice así. Vamos a ver. Se refiere a un libro que acaba de ser publicado en los Estados Unidos. Juramento Sagrado se llama el libro. A Sacred Oath. Es un libro de memorias en el paso de del gobierno como secretario de la Defensa en el periodo del presidente Donald Trump. Y toma el doctor Aguilar Camín una entrevista que le hacen en relación con el libro y algunas cosas que se señala ahí. Y le dice así, dice, finalmente para decirle, bueno, primero viene pues que era una persona no grata al presidente. Y luego dice, la entrevistadora, la señora Nora O'Donnell, le preguntó entonces si un secretario de la Defensa de Estados Unidos podría desobedecer las órdenes del presidente, siendo que este era su comandante supremo, según la Constitución. Esper, que es el apellido del general, respondió que nunca había desobedecido una orden del presidente, pues en ninguno de los casos mencionados el presidente le había dado la orden de hacer lo que pensaba. Es decir, Trump tiraba la piedra y escondía la mano. Pero luego dice, O'Donnell, la entrevistadora, insistió, ¿qué habría pasado en caso de recibir esas órdenes? Es decir, ¿qué habría pasado si el presidente le hubiese ordenado al general Esper, secretario de la Defensa, algo que violara la Constitución? Entonces dice, la pregunta es muy clara. ¿Qué habría pasado en el caso de recibir esas órdenes? Entonces, Esper contestó que se habría negado a cumplirlas porque su juramento de lealtad como secretario de la Defensa no era en primera instancia con el presidente, sino con la Constitución. Es decir, que su disciplina y su lealtad al presidente tenía como límite la Constitución. No podía obedecer una orden del presidente que violara la Constitución. Esa es en la primera colaboración, y plantea alguna cuestión referente a la situación de las Fuerzas Armadas en México. Pero luego, en la segunda, o sea, la correspondiente a este día, ahí las preguntas hipotéticas que se hace el doctor Aguilar Camín son relevantes y pertinentes. Vamos a suponer que en un determinado momento el presidente
les dé órdenes al secretario de la Defensa y al almirante secretario de la Marina Armada de México, órdenes que violan la Constitución. ¿Qué harían esos dos, almirante y general? ¿Qué harían ellos? ¿Violarían la Constitución? O, como contestó el general Esper, su lealtad es con la Constitución, no con el presidente. Aquí es interesante esto porque muchos han planteado la eventualidad que el 2024 sea esta, que el presidente, al ser derrotado, no los respete y lance, cuando la gente saliere a las calles, lance a las Fuerzas Armadas a reprimir a los mexicanos. ¿Qué harían ahí el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina Armada de México? Es muy interesante esto que plantea el doctor Aguilar Camín. Hacía mucho que no le leía yo dos colaboraciones seguidas tan profundas y tan claramente planteadas sus preguntas o sus dudas. Por eso le recomiendo. Y le voy a dar un ejemplo reciente en América Latina. Cuando el narcotraficante confeso, juzgado y sentenciado, Evo Morales, y que sale libre por una amnistía, pero no porque haya salido absuelto, no. Fue juzgado y sentenciado por narcotráfico, el señor. Muy bien. En su cuarto periodo, su intento de cuarto periodo gubernamental, después de haber realizado un fraude como se hacían aquí en México hace muchísimos, muchísimos años, no el del 2006, ese no es cierto, es una invención de López. ¿Ah? En ese momento la gente sale a protestar. 1.700.000, 1.800.000 bolivianos salieron a las calles en diversas ciudades. Entonces, al ver esa reacción de los ciudadanos, ¿qué hace Evo Morales? Le ordena al secretario o al ministro de las Fuerzas Armadas y al director de la policía que dispersen esas manifestaciones, es decir, que repriman. ¿Y qué hace el general ministro de las Fuerzas Armadas? Contra el pueblo, nunca. Señor, aquí está su renuncia y el que se va es usted. ¿Podría suceder eso en México? No lo sé. Por eso es interesante leer esas dos colaboraciones de el doctor Héctor Aguilar Camín. Responda usted. Le dejo la pregunta hecha de una manera más clara. Vamos a suponer, como dijo aquel, esto es un supositorio, vamos a suponer que el 2024 y los ciudadanos contando los votos, porque son ellos los que los cuentan, de acuerdo a la ley que nos rige en materia electoral y la Constitución, es el ciudadano el que cuenta los votos. Y la victoria es de la oposición. Y López dice, no es cierto, hicieron fraude, Lorenzo Córdoba, o el o el otro, porque el año que entra se van ellos, ¿ah? Los conservadores, los hipócritas, etcétera, etcétera, y eso no valió. ¿Qué pasaría en ese momento cuando la gente salga a protestar? Y López Obrador, en vez de recular y decir, no, momento, tampoco se trata de eso. ¿Qué pasaría si le ordena al ejército reprimir a esas manifestaciones? ¿Lo haría el ejército, las Fuerzas Armadas? ¿Lo haría la Marina Armada de México? Lanzarían todo el poder de fuego que no lanzaron contra los narcotraficantes porque a ellos se les daba abrazos, no balazos, pero también se les daba librazos, diría la señora Beatriz Gutiérrez Müller. ¿Qué pasaría en México? ¿Aceptarían en esa lealtad ciega, casi irracional al comandante supremo y masacrarían al pueblo? Mi opinión personal es que no. Y en ese momento
López Obrador enfrentaría una realidad que ha estado eludiendo desde hace algunos meses. Ha estado estirando demasiado la liga en lo que se refiere al uso perverso de las Fuerzas Armadas. Pero en ese momento, repito, es mi opinión personal, las Fuerzas Armadas le dirían no, presidente. En todo caso, presente su renuncia o el que se va es usted. Por eso les recomiendo esas dos colaboraciones del doctor Héctor Aguilar Camín en Milenio Diario, la de ayer y la de hoy. Muy bien, entramos al tema. Le llamo a esta plática editorial. ¿Qué nos espera con esta política? Una de las cosas que en México no tomamos en serio en nuestros análisis es que nos regodeamos en la decisión misma. Y esta política pública para acá, y esto, y que mandó, y que los cubanos, y que esto. Pero no nos vamos a las consecuencias. Lo más importante de la decisión de un gobernante o de la política pública que el gobierno que encabeza pretende llevar a cabo, no es la política pública misma o la decisión misma, sino las consecuencias. Toda decisión de un gobernante tiene consecuencias, positivas en algunos casos, negativas o muy negativas en otros. De ahí viene mi pregunta, ¿qué nos espera con esta política? O dicho de otra manera, con esta forma de gobernar del bulto. Veamos primero en economía. Hoy, periódico que lea usted de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, del Reino Unido, de Alemania, de España, de Italia, entre muchos otros, va a encontrar que el tema central de la discusión política es los niveles increíblemente altos de inflación. Ahora, eso de increíblemente altos hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Son increíblemente altos en países que han tenido en los últimos 15 o 20 años inflaciones de 1.5, 1.6, 2, y ahorita están en el 8 o en el 9%. Esos son niveles increíblemente altos. Pero en México, en los últimos 15 o 20 años, producto de la política monetaria correcta y producto del manejo del gasto público también correcto, es decir, por una coordinación estrecha entre banca central y gobierno federal, los niveles de inflación han estado 4, 3,5, 3,6, 4,2. Y aquí es una cosa muy interesante. Algunos se regodean diciendo, es que nunca le ha atinado el Banco de México al pronóstico que hacen. Señores, en ninguna parte dice que un pronóstico, que el emisor o el que hace ese pronóstico deba atinarle. Un pronóstico es siempre una aproximación al comportamiento real. Entonces, son ganas de joder, diría el español, ¿verdad? Si me muero en México, que me entierren en Bilbao, decía, y si me muero en Bilbao, que me entierren en México. Oiga, pero ¿por qué? Dice, pues nada más por joder, dice. Así están. Es que Banco de México siempre ha fallado, ¿y qué hacemos? ¿Ustedes han acertado? Es decir, pronosticar el comportamiento del Producto Interno Bruto de una economía no es enchilame otra gorda, pero siempre es útil tener un referente. Pero en fin, ese será otro tema. Entonces, el tema central hoy no es el crecimiento, es el nivel de inflación que está dañando el crecimiento, impidiéndolo, está elevando las tasas de interés, está castigando exageradamente a los que menos tienen, a los más desprotegidos. La inflación los golpea a ellos de una manera directa y más dura. ¿Por qué? Porque del ingreso de las personas más favorecidas en toda sociedad,
un porcentaje mayor lo invierten en productos básicos, alimentos, algo para el vestido, etcétera. En cambio, a las personas que tienen un ingreso muy alto o son personas acá de los camajanes, de los pesados, pues ellos ni se dan cuenta cuánto vale el kilo de estos o algo. Para ellos eso es irrelevante. Entonces, la inflación, pues, es hoy el principal problema en el mundo. Hay una declaración del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos donde dijo: las tasas de interés van a seguir elevándose, elevándose y elevándose hasta que controlemos la inflación. Es decir, no va a haber tregua para esta inflación que ya no es ¿cómo se puede decir? Que ya no es no permanente, pues. Ya es algo que arraigó en la sociedad, es producto del desastre que tenemos en muchísimas áreas de la actividad económica en el mundo, agravados por la pandemia primero, luego por la invasión esta criminal de Rusia a Ucrania y otro tipo de problemas. Entonces, mientras el mundo está fijando sus ojos en la inflación y cómo combatirla, ¿qué estamos haciendo aquí en México? El presidente anda más interesado en atacar a Sergio Sarmiento y pretender burlarse de Sergio. Aparte de mandarle un abrazo solidario aquí a Sergio, le voy a decir al presidente con todo respeto que lo que hace al atacar no solo a Sergio, sino a Max Kaiser también, a Susana Oresti, a Susana Uresti y a muchos más, a miles más quizá, está usted, presidente, lanzando al aire un escupitajo que luego le cae en la cara. Eso es lo que hace usted. Porque usted es un cobarde, presidente. Usted es un individuo que no respeta a los gobernados. Usted no tiene la menor sensibilidad para buscar un ambiente de colaboración, particularmente en una etapa tan difícil como esta. Usted, rodeado de serviles y de abyectos, de lamezuelas, de glúteos veloces, ha perdido la razón completamente. ¿Sabe usted que esto que mencionó de Sergio y de Max y de muchos otros, el daño se lo hace usted porque exhibe usted su ignorancia, exhibe usted su cobardía y su pequeñez y mezquindad? Eso es lo que usted es, presidente. Un hombre miserable, ruin, por el trato a los niños con cáncer, por el trato en materia de desabasto de medicinas a cientos o decenas de miles de pacientes en los hospitales públicos. Es usted un hombre mezquino, pequeño, que envidia profundamente, casi con odio, a quienes han tenido éxito. Eso es usted, presidente. Y por desgracia, en los espacios mediáticos, la inmensa mayoría de los comentaristas le tienen miedo a usted. Por eso cambiaron su forma de ser y andan como el lomo de la liebre acomodándose, porque también son cobardes igual que usted, de diferente categoría, pero cobardes al fin. Cuando lo que requiere este México sufrido hoy es valentía para decirle a usted sus verdades, presidente. Lamentable que aquellos líderes de opinión que eran rotundos y lanzaban sus palabras como si fueran bolas de fuego, ahorita, como dice la canción, suavecito, suavecito, como decía la Tesorito. Qué vergüenza de comunicadores, pero esos son la mayoría. Agachones, serviles. ¿Y qué papel también el de los dueños de las empresas mediáticas? Agachados, serviles. Para lo único bueno que sirven es para inclinarse, empinarse ante el poderoso. Son la vergüenza de la empresa privada. Y ahí están, orondos, y van con usted y cenan y dónde te pongo, pero en su fuero interno se burlan de usted, presidente. Y dicen
En 2 años este ya se va, hombre. Vamos a aguantar, este ya se va. De tal manera, pues, presidente, que los problemas centrales en el mundo, no nomás en México, giran en torno a la elevada inflación y cómo combatirla. Usted sacó esa cosa demagógica del PASIC, que no tiene ni idea usted qué es la inflación y cómo se combate. La esperanza que nos queda es que Banco de México cumpla la tarea que constitucionalmente tiene asignada. Y no tengo duda que lo va a hacer. No tengo duda que lo va a hacer. Y usted seguirá en ese mar de demagogia y de cobardía atacando a quienes considera sus enemigos. No. Los enemigos de Sergio y de Max Kaiser son la corrupción, son la ineficacia en el uso de los recursos públicos. Esos son los verdaderos enemigos de ellos y por eso llevan una vida trabajando para que se reduzca y combata la corrupción, para que los recursos se manejen con transparencia, con honradez. Eso es lo que han hecho Sergio y Max, entre muchos otros. Usted no, presidente. Repito, y no se le olvide, usted es un hombre cobarde, mezquino, miserable y ruin, y además loco. La inflación no le quita el sueño al presidente, le vale. Para él, este triunfo, entre comillas, diplomático, echarle a perder la cumbre de las Américas a Joe Biden. Es posible que lo logre y desmerezca esa reunión. El daño estaría hecho. Con una victoria más como esa, este país en un momento desaparece, presidente. Aquí sí sería victoria pírrica. Pero usted no entiende esas cosas. Usted no entiende el peligro que representa una elevación de las tasas de interés, la tasa interbancaria y el efecto que tendría en otras tasas de interés de la economía. ¿Cómo golpearía a millones de mexicanos? Eso no lo entiende usted, porque es un hombre incapaz de todo análisis económico financiero. Usted no ve más allá de las próximas 24 horas. Está impedido intelectualmente para manejar periodos a mediano plazo y largo plazo. Eso es usted, presidente, y eso va a generarnos todavía un daño mayor, porque la inflación ahí va a estar, no va a desaparecer. Y cuando menos este año y el siguiente, la vamos a tener en esos niveles, si no es que un poquito más elevado. Y eso va a generar muchísimos problemas en el área económica y también para la salud de las finanzas públicas. Y veamos ahora en la parte económica, petróleo y energía en términos generales. Usted ha pretendido revivir un mito, el petróleo salvador de México. No es cierto. El salvador de México es en esta etapa el conocimiento, la preparación de los mexicanos, no el petróleo. Petróleos Mexicanos es una empresa en quiebra, insalvable. Es un pozo inagotable de corrupción. Y es usted tan falso y tan hipócrita que criticó el que Salomón Chertorivsky hubiera sido designado secretario de Salud. Miren, un economista al frente de la Secretaría de Salud. ¿Quién está al frente de Petróleos Mexicanos, señor presidente? ¿Acaso un ingeniero petrolero? ¿Acaso un especialista en materia de energía proveniente del petróleo, de combustibles fósiles? No. Puso usted a un ingeniero agrónomo que es un sinvergüenza. Pregunte usted en Tabasco cómo se ha enriquecido y los ranchos que tiene, ganaderos. Entonces, y se sorprende porque Chertorivsky fue un corto tiempo, además, secretario de Salud. Qué cínico e hipócrita es usted, presidente. El petróleo, el volumen de extracción diaria va a la baja.
y no hay remedio para eso. Que la Dos Bocas y que Deer Park. Deer Park, y aquí llegamos a otro tema que ya comenté al principio, las negociaciones secretas que el gran público desconoce. En la firma de ese proceso de adquisición, México o el gobierno federal o Petróleos Mexicanos adquirieron dos condiciones. El petróleo que va a refinar Deer Park en los próximos 15 años lo va a vender la compañía petrolera Shell, no Petróleos Mexicanos. Y segundo, los contratos vigentes que tiene de entrega de gasolinas y diésel a clientes se van a respetar. Nada de que se viene para acá esa gasolina. Téngale, presidente. De tal manera que ya van 3 años seguidos de pérdidas de Deer Park y van a seguir otras. Cuando llegue toda la marabunta de ratas sinvergüenzas de Pemex, va a ver usted lo que va a pasar. Pero vayamos ahora a las relaciones con México, Estados Unidos y las consecuencias. En Estados Unidos otra vez hay una voz de alarma por las muertes por sobredosis con estas cosas que se llaman los opioides, donde resulta que México es el principal proveedor de esa porquería. Y usted no ha querido utilizar todos los recursos que tiene el gobierno mexicano y ha renegado de la colaboración con las agencias norteamericanas al grado tal de sacarlos de un hangar a la DEA que tenía un avión desde hace como 30 años ahí y va para afuera. Usted de facto se ha convertido en el promotor más activo, en el defensor con más poder y quien otorga impunidad prácticamente total a los narcotraficantes es usted, presidente. Y no me salga usted con esa babosada de que cuando saludó a la mamá del Chapo Guzmán, a ver, ¿qué se me quita? ¿Qué pierdo con eso? No tiene usted vergüenza. Es usted, como dicen en mi pueblo, es un desvergonzado. Eso es usted, presidente. Los Estados Unidos están decididos producto de la presión social. El año pasado fallecieron por sobredosis de esa cochinada 103,000 o 107,000 norteamericanos. Las presiones de los legisladores de esos estados es una presión muy fuerte para el presidente Biden. Hay una disposición a combatir eso con el gobierno mexicano o en contra del gobierno mexicano. No se equivoque, presidente. El trato amable, prudente del presidente Biden es porque así es el presidente Biden. Pero en el momento en que hay que tomar decisiones duras, las toma. Revise la historia del presidente Biden. Y repito, no se equivoque, presidente. Y volviendo al caso del petróleo, y esto tiene que ver con este desastre que ha producido la Secretaría de Hacienda con este inútil del Benito Juárez. La mezcla mexicana de petróleo de exportación hoy cerró en $105. El West Texas 109 y el Brent 109.25. El West Texas 109.26 y el Brent un centavo menos. Y nosotros la mezcla 105.12. ¿Eso qué significa, presidente? Que la gasolina, las dos gasolinas, el diésel, gas LP, gas natural y productos petroquímicos van a seguir siendo su precio elevado. Eso en modo alguno va a significar, como dijo el inútil otra vez del Benito Juárez, ay, pues es que vamos a compensar nosotros con los ingresos altos del precio alto del petróleo, vamos a compensar lo que estamos importando. Es falso. Es otro mentiroso peor que usted. Revise usted o que le revisen ahí el saldo de la balanza petrolera del primer trimestre de este año, que son los datos más recientes, casi 9,000 millones de dólares, presidente, u 8,000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque es más lo que importamos que lo que exportamos, presidente. Y esa refinería chafa
Si produce un barril equivalente de gasolina, va a ser por allá a finales del 24, presidente. Y va a sobrepasar con mucho el presupuesto proyectado. En esas condiciones, pues, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como ciudadanos? Tratar de dibujar, de ver las consecuencias de las decisiones que toma este gobierno. No caigamos en ese juego perverso de que si los médicos cubanos y que por... No, son muy poquitos los temas que son determinantes hoy. Y ahí es donde fallan los partidos y fallan las organizaciones de la sociedad que andan ahí haciendo promoción ellos para ver qué pepenan. Tenemos que contribuir a la educación del ciudadano. Vea usted lo que pasa hoy en los partidos y que salen unos videos o unas grabaciones de por allá de Alito, que porque esto, que el otro. Y luego salen en el colmo del ridículo. Sale Dante Delgado ahí sentado y a su lado un joven que no lo identifico, no sé quién es, pero debe de ser, no sé, el asistente o alguien de Dante. Acabamos de sostener una reunión virtual con representantes del Partido Comunista Chino, a los cuales les expusimos nuestra visión, nuestras ideas del desarrollo y dice, ¿tendrán idea de lo que representan estos para el Partido Comunista Chino? Hágame usted el favor. En eso se entretienen estos. Mientras tanto, la Alianza Va por México tarda en emitir una declaración fuerte, contundente, de unidad y de fortaleza. Ya empiezan algunas encuestas, porque ahora ya en pocos días será la elección, este 5 de junio, y vamos a ver, algunos hablan de 3 elecciones que ganaría la oposición y 3 ganaría Morena. Vamos a ver qué sucede. En algunas la moneda está en el aire, pero suceda lo que suceda, están apareciendo fisuras en la Alianza Va por México. Y eso, cuidado, porque eso lo único que aseguraría sería la derrota el 24. Ahí es donde debemos estar poniendo la atención. Ahí, ese es el tema. Y deberían los partidos abocarse a eso y las organizaciones de la sociedad también, ¿no? Que sacan unos rollos acá como si estuvieran en la elección, en la campaña de Ruiz Cortines, carajo. Y andan ahí unos cartuchos quemados, gente que viene estando ahí hace 40 años, cuando menos, pues. Entonces dice uno, ¿qué sucede ahí? Pues que no nos interesa el país, nos interesa colocarnos, agarrar la chamba, quedar aquí bien y estar sobreviviendo otros 3 u otros 6 años y presentándonos como luchadores aguerridos en defensa de la democracia. Lo que diga mi dedito. No. En fin, el tiempo nos está dando la razón. Las cosas están empeorando, no hay recursos y cada vez está más desesperado el presidente por el desastre que ha generado. Y cada vez están más arrastrados y serviles, los paniaguados a su alrededor y los glúteos veloces, lo cual genera una situación todavía de mayor crisis dentro del gabinete. ¿Qué va a pasar? Pues hay que esperar. Vamos a ver qué sucede el 5 de junio, cómo son las elecciones, y vamos a ver si la gente, si las personas, los ciudadanos, tienen un poco de conciencia. Espero que se den cuenta lo que ha hecho Morena y el presidente y los suyos, sus funcionarios, y cómo han destrozado una economía. Y no les den el voto a los candidatos de Morena. Que se los den a la oposición. Pero bueno, el ciudadano tiene todo el derecho a elegir de acuerdo con lo que considere que son sus mejores intereses.
y hay que respetar esa decisión. Gracias, aquí termina la parte editorial y vamos a seguir con nuestras preguntas y comentarios.